Mi madre nos abandonó por irse con su novio, nos dejó solas y luego quiso la custodia, pero lo perdió todo. El día que mi madre nos dejó solas para irse de vacaciones con su nuevo novio y sus hijos, algo se rompió dentro de mí. No fue solo el abandono, fue el descaro, la forma en la que nos borró de su vida como si fuéramos una carga más que debía dejar atrás. Lo peor no fue verla irse sin despedirse, fue saber que, al hacerlo, también dejó atrás su papel de madre. Y yo, con solo 17 años, tuve que tomar una decisión que lo cambiaría todo. Me llamo Daniela, y esta es la historia de cómo la mujer que me dio la vida decidió priorizar a su novio antes que a mí y a mi hermana menor. Una historia que aún me cuesta creer, pero que me marcó para siempre. Mi hermana menor, Sofía, tiene solo 11 años. Siempre fuimos un equipo, especialmente desde que nuestros padres se divorciaron hace ya casi 8 años. Al principio, la separación no fue tan difícil, porque mi papá seguía viviendo a unas casas de distancia, literalmente al final de la misma calle. Eso le permitía estar cerca, pasar tiempo con nosotras y darnos esa sensación de estabilidad que tanto necesitábamos. Aunque él y mi mamá no se llevaban bien, hacían lo posible por mantenerse cordiales, o al menos lo intentaban por nosotras. Pero hace 2 años todo cambió. Papá recibió una oferta laboral muy buena en otro estado y, después de pensarlo mucho, se mudó. Le dolió, y a nosotras también, pero sabíamos que lo hacía por un futuro mejor. Nos propuso mudarnos con él, pero yo acababa de entrar a la preparatoria, tenía mis amigas, mi rutina, y la idea de empezar desde cero me aterraba. Sofía sentía lo mismo, así que decidimos quedarnos con mamá, y al principio todo marchó bien. Mi papá nos visitaba cada 2 fines de semana, nos llamaba diario, y mamá parecía contenta con nuestra decisión. No éramos la familia perfecta, pero teníamos momentos lindos. Hasta que él apareció, Kyle. Ese fue el inicio de todo. Un hombre 10 años menor que mi madre, con 2 hijos pequeños de distintas madres. Nunca me gustó, pero no porque fuera más joven o tuviera su pasado complicado, sino porque desde que llegó, mi mamá cambió por completo. Lo que alguna vez fue una relación cercana entre ella, mi hermana y yo, se convirtió en un triángulo incómodo donde Kyle y sus hijos eran el centro de su universo, y nosotras apenas éramos notas al pie de página. Al principio, intentamos entenderlo. Es normal que una persona quiera rehacer su vida después del divorcio. Pero lo que no es normal es dejar de ver a tus hijas, de compartir tiempo con ellas, solo porque un nuevo hombre ha aparecido. Kyle comenzó a pasar mucho tiempo en casa. Si mamá no estaba con él, entonces él estaba con nosotras. Pero nunca se interesó por nosotras. No nos saludaba, no hacía el menor esfuerzo en ser amable. Nos trataba como si fuéramos fantasmas en nuestra propia casa. Un sábado cualquiera desperté y sentí algo extraño. El silencio en casa era demasiado pesado. No había olor a café ni a desayuno improvisado. Caminé por el pasillo y revisé el cuarto de mamá. Estaba vacío. La cama sin hacer. Sus cosas no estaban. Revisé la casa completa y descubrí que mi hermana y yo estábamos completamente solas. Intentamos no entrar en pánico. Tal vez había salido temprano al supermercado. Pero las horas pasaron. El teléfono no sonaba. No había mensajes. No sabíamos qué hacer. Hasta que, entrada la tarde, finalmente nos contestó una llamada. Su tono era despreocupado, como si no entendiera por qué estábamos tan alarmadas. Kyle me invitó a unas vacaciones con sus hijos. Dijo como si habláramos del clima. Me pareció buena idea. Salí esta mañana. Perdón por no avisar. No pude contener mi enojo. ¿Vacaciones? ¿Sin decir nada? ¿Y nosotras qué? No puedes hacer esto. Le grité, conteniendo las lágrimas. Sofía tiene 11 años. No puedes dejarnos solas como si nada. Ella solo suspiró con fastidio. Ya estás grandecita, Daniela. No exageres. Deja de actuar como una niña malcriada. Y colgó. Fue en ese momento que algo dentro de mí hizo clic. Ya no podía seguir justificando su comportamiento. Ya no era una madre distraída o confundida. Era alguien que había tomado una decisión consciente. Nos había puesto en segundo lugar. Sin más, llamé a mi padre y le conté todo. Cada detalle. Su reacción fue inmediata. Nos pidió que empacáramos y fuéramos a casa de su hermana, mi tía Julia, que vivía cerca. Y así lo hicimos. Mi hermana lloró todo el camino, preguntándome si mamá volvería a casa pronto. No supe qué responder. Papá se puso en marcha para resolver todo legalmente. No podía creer que mamá nos hubiera dejado solas, sin supervisión, mientras él enviaba mensualmente un cheque de manutención confiando en que estábamos bien cuidadas. Pero no solo eso, después descubrimos lo que realmente la impulsaba a mantenernos cerca. Un par de días después, mamá me llamó, no para disculparse, no para saber cómo estábamos, sino para hablar de dinero. Tu padre quiere la custodia total, dijo con tono molesto. ¿Qué voy a hacer sin ese dinero? No puedo mantener mi vida sin ese cheque. Daniela, es injusto. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Ahí supe la verdad. No era amor, no era cuidado, era un ingreso mensual lo que la motivaba. Éramos
parte de su economía, no de su familia. Colgué con las manos temblando y la garganta hecha un nudo. Le conté todo a mi papá, quien ya había hablado con un abogado. También le conté que mamá nos había dicho que ese dinero era esencial para su estilo de vida y que no podía perderlo. Lo dijo con tanta frialdad que era imposible no sentirnos traicionadas. Mi papá inició el proceso legal para obtener la custodia total, y aunque yo estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, lo hacía por Sofía, para asegurar que al menos ella no tendría que vivir más en esa casa donde ya no éramos bienvenidas. La mudanza temporal a casa de mi tía Julia fue como un pequeño refugio en medio de una tormenta que parecía no tener fin. Ella nos recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas, solo con abrazos sinceros, comida caliente y esa mirada que dice aquí están seguras. Fue el primer lugar en semanas donde pude dormir sin sobresaltos, sin revisar el teléfono esperando una llamada agresiva de mamá, sin preocuparme por quién entraría por la puerta. Pero claro, la calma no duró tanto. Después de enterarse que papá había iniciado el proceso para pedir la custodia total, mamá explotó. En lugar de reflexionar, en lugar de disculparse o tratar de acercarse a nosotras desde el amor, decidió que la mejor estrategia era el ataque. Comenzó a llamarme a todas horas, a mandarme mensajes reclamando por haberle contado todo a mi padre. Me decía que estaba exagerando, que la hacía quedar como una mala madre, que lo único que yo quería era castigarla. No puedo creer que seas tan ingrata. Me decía, ¿no te enseñé a proteger a tu familia? Me estás arruinando la vida solo porque estás celosa. ¿Celosa? ¿De qué? ¿De Kyle? Esa fue la teoría más absurda y ofensiva que había escuchado jamás. Pero para ella todo tenía que girar en torno a su necesidad de tener la razón. Nunca preguntó cómo estábamos, si necesitábamos algo, si Sofía dormía bien. Nada, solo le preocupaba el dinero y su imagen. Me sentí herida, pero también más fuerte, porque cada llamada suya, cada mensaje hiriente, me convencía más de que estábamos tomando el camino correcto. Ya no quería volver a esa casa. No era un hogar, era una trampa. Una noche, después de una llamada especialmente cruel en la que me acusó de arruinarle la vida, decidí grabarla. Ya no se trataba solo de protegerme emocionalmente, sino de documentar su comportamiento. Si esto llegaba a juicio, quería tener pruebas, y vaya que las tuve. En una de esas conversaciones grabadas, ella me dijo, palabra por palabra, si pierdo la custodia, nunca volveré a verlas. Olvídate de mí. Ya verás si después me necesitas. No era una advertencia. Era una amenaza emocional. Como si quisiéramos vivir sin madre. Como si no fuera ella quien había elegido su camino. Pero esa grabación fue la que le envié a mi padre, y su respuesta fue inmediata. Gracias por confiar en mí. Voy a protegerlas. Lo prometo. Desde ese momento, todo se volvió más formal. Las sesiones de mediación comenzaron de forma virtual, porque papá no podía viajar constantemente. Mi madre, como era de esperarse, se negaba a ceder. No por amor, no por preocupación, sino por obstinación. Y por dinero, siempre el dinero. Intentó vernos una vez, diciendo que quería hablar con sus hijas. Pero cuando llegó a casa de mi tía, lo único que hizo fue intentar convencernos de que mintiéramos en el juicio. Nos pidió que dijéramos que todo había sido un malentendido, que la extrañábamos, que queríamos volver con ella. Vamos, Daniela, solo es una declaración, dijo con una sonrisa tensa. Diles que quieres quedarte conmigo, por todo lo que hice por ti. La miré fijamente y le respondí. Lo único que me has enseñado últimamente es lo que no quiero ser cuando sea madre. Y entonces vino la explosión. Nos gritó que éramos unas malagradecidas, que estábamos matándola lentamente con nuestras decisiones, que no sabíamos lo difícil que era ser madre soltera, que la estábamos traicionando. Y al final, otra amenaza. Si no testifican a mi favor, juro que esta será la última vez que me vean. Se terminó, y se fue, pero no sin antes recordarle al mundo su verdadera prioridad. No éramos nosotras. Era el cheque. Era Kyle. Era su estilo de vida. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero también más tristes. No por la ausencia de ella, sino porque cada vez que recordaba nuestra infancia juntas, me dolía reconocer en lo que se había convertido. Sofía también lo sentía. A veces la encontraba llorando sola en su cuarto. Me decía que extrañaba a mamá, pero no a esta versión de ella, que deseaba que todo fuera como antes, cuando hacíamos cenas improvisadas, cuando bailábamos en la cocina, cuando ver una película juntas era lo mejor del mundo. ¿Por qué ya no nos quiere, Dani? Me preguntaba con su vocecita. ¿Qué hicimos mal? Y yo tenía que ser fuerte, aunque por dentro quisiera romper en 1000 pedazos. No hicimos nada mal, Sophie. Al contrario, somos valientes. Y papá nos quiere mucho. Y yo también. Nunca estamos solas. Pasó un mes. Y luego otro. Y finalmente llegó el juicio. Mi madre no logró llegar a un acuerdo en la mediación, y ahora tendría que enfrentarse a las consecuencias de todo lo que había hecho. Mi padre, con pruebas en mano, con testigos, con abogados y con nuestras declaraciones grabadas, estaba listo para presentar su caso. Yo también. Ya no me temblaban las manos. Ya no me dolía hablar, porque la verdad no necesita defensa, solo necesita ser dicha. Pero justo antes de que todo comenzara,
Mamá dio un paso atrás. Su abogado informó que renunciaba a la custodia, que estaba dispuesta a cederla totalmente y que ya no deseaba seguir peleando. El juez lo confirmó, y ahí terminó la batalla, pero no la herida. Lo más sorprendente fue lo que vino después. Un par de semanas más tarde, supimos que mamá había roto su compromiso con Kyle, y, como por arte de magia, nos llamó. Esta vez no fue para disculparse, ni para saber cómo estábamos. Fue para intentar revertir el acuerdo. Quería que Sofía volviera a vivir con ella, pero era demasiado tarde. Papá le explicó, con toda la paciencia del mundo, que eso ya no era posible. Le ofreció la opción de visitas, incluso de ir a vernos. Pero ella insistía en que las cosas volvieran a ser como antes. Sabíamos perfectamente lo que eso significaba. Quería el cheque de vuelta. Quería recuperar su comodidad. No nos quería a nosotras. Nos quería como símbolo de ingreso. Y así, una vez más, se fue. Papá me dijo que había sido una conversación desagradable, pero que ya no había nada más que discutir. Mamá buscaba mudarse de la casa donde vivíamos porque ya no podía mantenerla. Lo que había sido un hogar, ahora era solo un recuerdo vacío. Yo decidí seguir adelante. Y por primera vez en meses, dormí tranquila. Después del juicio, el silencio fue extraño. No porque doliera, sino porque se sentía justo. Por fin ya no había gritos, ni llamadas agresivas, ni exigencias. Era como si un peso gigantesco hubiera sido retirado de mi espalda. Papá obtuvo la custodia completa de Sofía y yo me mudé con él después de graduarme, como habíamos planeado desde el inicio. Y aunque dejar la ciudad, mi escuela y a mis amigas fue difícil, la paz emocional que sentí fue algo que no cambiaría por nada. Mi hermana y yo comenzamos a adaptarnos a nuestra nueva vida. Nuestra rutina era sencilla, pero hermosa. Despertar con el aroma del café que papá preparaba temprano. Las tardes en el porche escuchando música o jugando con nuestro gato. Las cenas donde no había tensión, solo risas, historias tontas del día y la seguridad de que nadie nos iba a abandonar. Y, sin embargo, había algo que aún me mantenía despierta algunas noches. El dolor de saber que mamá ya no era esa figura amorosa que recordábamos. No porque no quisiéramos perdonarla, sino porque ni siquiera mostraba señales de arrepentimiento. Nunca llamó. Nunca escribió. Ni siquiera intentó acercarse a Sofía, la más pequeña, la que más la había necesitado. Lo más absurdo llegó con una llamada inesperada. Mamá se había comprometido. Otra vez. Con un nuevo hombre. Supimos por familiares lejanos que estaba preparando la boda, y lo hacía sin habernos siquiera notificado. Ni una invitación. Ni una mención. Nada. Simplemente había decidido seguir con su vida, como si nosotras nunca hubiéramos existido. Y aunque debería haberme dolido, lo que sentí fue otra cosa. Fue una mezcla de alivio y tristeza. Porque ahí estaba la confirmación definitiva de que ya no éramos parte de su mundo. La niña interior que aún quedaba en mí lloró en silencio esa noche, pero la mujer que estaba creciendo entendió que a veces es mejor cerrar un capítulo con firmeza que dejarlo abierto esperando que cambie solo. A los pocos días del anuncio de su compromiso, lo impensable ocurrió. Rompió el compromiso. Supimos por un primo que el hombre había decidido no seguir con la relación. Y entonces, justo como lo habíamos predicho, mamá llamó. Ni 24 horas después de su ruptura, volvió a marcar el número de papá. Quiero hablar sobre la custodia, le dijo, según nos contó él. Las cosas han cambiado. Quiero que Sofía vuelva a vivir conmigo. Papá se mantuvo sereno. Le explicó que eso no era posible, que ya no había marcha atrás. Incluso le ofreció que viajara a vernos, que compartiera tiempo con su hija. Pero ella respondió que eso no era suficiente, que necesitaba que las cosas volvieran a ser como antes. Y ahí quedó todo claro. No quería vernos por amor. Quería recuperar su fuente de ingresos. Su estabilidad económica. Quería que Sofía volviera para que el cheque de manutención también regresara. Papá, con mucha clase, le recordó que las cosas no funcionan así. Que no somos objetos que pueda mover a conveniencia. Y también le recordó que yo estaba dispuesta a testificar si las cosas volvían a juicio. Le mencionó la grabación donde ella dejaba claro que no le importábamos más que como un ingreso. Después de esa llamada, no volvimos a saber de ella. Supimos que había puesto en venta la casa. Que ya no podía sostenerla sola. Que estaba buscando algo más pequeño, más económico. Y aunque una parte de mí quería sentir compasión, otra parte, la que había sido traicionada tantas veces, solo pensaba, esto no lo provocamos nosotras. Esto fue su decisión. Una tarde, mientras hacíamos tarea juntas en la cocina, Sofía me miró con esos ojitos grandes que siempre me quiebran por dentro y me dijo, Dani, ¿crees que algún día mamá nos pida perdón? Le acaricié el cabello y me tomé un momento para responder. No lo sé, Sophie.
Tal vez sí, o tal vez no. Pero lo importante es que ya no necesitamos que lo haga para ser felices. La abracé con fuerza. Porque sabía que lo decía de corazón, pero también porque quería que lo creyera. Que entendiera que su valor no dependía de las decisiones de mamá. Que la familia que sí estaba presente, era la que de verdad importaba. Después de mudarnos definitivamente con papá, la vida empezó a fluir. No fue mágica ni perfecta, pero fue honesta. Él nos ayudó a instalarnos, se encargó de que tuviéramos nuestros espacios, nos escuchó, nos apoyó. Se convirtió en el tipo de padre que cualquier niña desearía tener. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un lugar seguro al cual llamar hogar. Yo empecé la universidad. Sofía hizo nuevos amigos en su nueva escuela. Nos acostumbramos a una rutina donde ya no se hablaba de mamá. No porque la hubiéramos olvidado, sino porque aprendimos a no dejar que su sombra lo oscureciera todo. Aunque lo más difícil fue aprender a no odiarla. Porque sí, hubo momentos en que sentí rabia, dolor, hasta desprecio. Pero también entendí que cargar con ese veneno solo me hacía daño a mí. Así que una noche, escribí una carta. Nunca se la envié, pero en ella dije todo lo que necesitaba decir, que me dolía su abandono, que me destrozó su egoísmo, pero que no iba a permitir que eso me definiera. Que estaba dispuesta a perdonarla, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme. Cerré esa carta, la guardé en una caja, y decidí seguir adelante. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por mi madre, no sé qué decir exactamente. ¿Cómo explicas que una madre te abandonó, pero aún así no dejas de pensar en ella? ¿Cómo pones en palabras que puedes amar a alguien y al mismo tiempo querer mantenerlo lejos? Creo que la respuesta está en la aceptación. Aceptar que algunas personas no son quienes esperábamos. Aceptar que no podemos obligarlas a amarnos como necesitamos. Aceptar que está bien dejar ir, incluso a quienes más nos duelen. Y lo más importante, aceptar que nos merecemos algo mejor. Siempre. La última vez que supe de mi madre fue a través de una tía lejana. Me comentó que se había mudado a un pequeño apartamento y que estaba buscando trabajo extra. Supongo que la vida que había imaginado con Kyle y los ingresos que solía recibir ya no estaban disponibles. Y aunque una parte de mí sintió lástima, otra respiró hondo y se permitió soltar. Yo ya no era la niña que esperaba en la ventana a que su madre llegara a casa con una sonrisa. Ya no era la hija que trataba de portarse bien para no molestar, para ser merecedora de amor. Hoy me veo al espejo y reconozco a una joven que sobrevivió al abandono, al chantaje emocional, a la manipulación, y que sigue de pie, más fuerte que nunca. Sofía también ha cambiado. Es más madura, más segura, aunque sigue teniendo esa dulzura en los ojos que me derrite. La veo reír con sus nuevos amigos, correr por el parque con papá los fines de semana, hacer dibujos que ya no tienen sombras grises sino colores vivos. Y sé que tomamos la decisión correcta. Porque sí, dolió. Claro que dolió. Pero nos salvó. A veces la gente me pregunta si alguna vez planeo reconectarme con mi madre. Y mi respuesta es honesta, no lo sé. No estoy cerrada a la idea de que algún día ella cambie, que busque sanar, que entienda el daño que causó. Pero lo que sí tengo claro es que no voy a esperar por eso. No voy a congelar mi vida ni la de Sofía mientras ella decide si quiere ser nuestra madre otra vez. Nosotras seguimos adelante. Y ese avance no depende de su regreso, ni de sus disculpas. Depende de nosotras, de la familia que construimos con papá y con las personas que sí se quedaron, las que sí nos cuidaron cuando más lo necesitábamos. Y sobre todo, de una promesa que me hice a mí misma, nunca dejaré que alguien me haga sentir que valgo menos que un cheque. Porque no soy una obligación, ni una carga, ni un precio. Soy una persona con sentimientos, sueños y un futuro brillante por delante. Recuerdo que, en una de nuestras últimas conversaciones, mamá me gritó que yo había sido una inversión. Que los años que había dedicado a criarnos, ahora se los estábamos cobrando con dolor. Y aunque en ese momento me sentí aplastada por sus palabras, hoy entiendo lo equivocada que estaba. El amor no es una inversión. Es una elección diaria. Y ella dejó de elegirnos hace mucho tiempo. En cambio, papá nunca dejó de hacerlo. Él no se victimizó, no nos manipuló, no nos usó, nos abrazó, nos escuchó, nos defendió. Se convirtió en nuestro lugar seguro. Y por eso, cuando alguien me pregunta de qué lado estoy, mi respuesta es simple. Estoy del lado del amor, del cuidado, de la presencia. Hace unas semanas fue mi graduación. Mientras caminaba hacia el estrado para recibir mi diploma, busqué entre el público y vi a papá y a Sofía, con una pancarta que decía, «Estamos orgullosos de ti, Dani». Y fue ahí donde lloré. No por tristeza, sino por gratitud.
por haber salido de una historia que pudo haberme destruido, pero que en lugar de eso me enseñó el valor de poner límites. Después del evento, nos fuimos los tres a cenar. Entre risas, papá me preguntó, ¿y ahora qué sigue? Seguir viviendo, le dije. Pero esta vez, por mí. Esa noche, mientras Sofía dormía en el asiento trasero del auto y papá manejaba cantando bajito una canción de los 80, me permití mirar hacia el futuro sin miedo. Supe que habría días difíciles, sí. Pero también entendí que ya no estaba sola para enfrentarlos. Que tenía un equipo. Que había reconstruido lo que una vez se rompió. Y que mi historia, aunque marcada por el dolor, no tenía por qué ser una tragedia. Podía ser una historia de redención, de libertad, de crecimiento. Una historia de dos hermanas que eligieron cuidar de sí mismas. De un padre que eligió luchar por sus hijas. Y de una joven que se convirtió en su propia heroína. Así que si tú estás pasando por algo parecido, si alguna vez te hicieron sentir que no era suficiente, quiero decirte algo, no es tu culpa. No eres la responsable del vacío emocional de tus padres. Tú no tienes que cargar con el peso de su inmadurez o su egoísmo. Tú mereces amor. Mereces paz. Mereces una vida donde no tengas que mendigar cariño. Y si alguna vez te toca tomar una decisión difícil, como la que yo tomé, recuerda esto. Protegerte no es traicionar a nadie. Es honrarte a ti misma. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, puedo decirlo sin temor. Perdono a mi madre. No porque se lo haya ganado, sino porque yo lo necesito para sanar. No quiero vivir con rencor, ni con cadenas al pasado. Quiero vivir libre. Y si ella algún día decide reconocer su error y reconstruir el vínculo, será bajo mis condiciones, desde el respeto, desde la verdad. Y si no lo hace, también está bien. Porque ya no la necesito para ser feliz. Tengo a mi hermana, que me abraza fuerte cada vez que tiene miedo. Tengo a mi padre, que me enseña cada día lo que significa amar de verdad. Y me tengo a mí. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así con alguien que debería haberte cuidado pero decidió apartarse? Te invito a que lo pienses, que lo compartas si quieres en los comentarios, y sobre todo, que te des permiso de sanar. Gracias por estar aquí, por leerme hasta el final. Esta es mi historia. Y hoy, por fin, cierro este capítulo.